Mis amados hermanos, qué lindo poder dirigirme nuevamente a ustedes en bueno, no sé qué número de domingo tengamos ya por esta vía, ¿verdad? Si el último creo que fue, ay Dios mío, el 13 de marzo fue la última vez que estuvimos juntos y después sábado cayó 14, me parece, y domingo 15, algo así. Desde ese domingo que no nos vemos directamente, pero gracias a Dios que podemos continuar por este medio. Nos hemos estado gozando, hemos estado conversando muchísimo acerca de la palabra y de la enseñanza. En este día yo quisiera llevar a cabo una serie de mensajes respecto a una temática que el Señor puso en mi corazón y que creo que es muy importante, muy importante. No pretendo agotar todo el tema. Creo que el único que podría hacer semejante cosa es el Espíritu Santo. Pero sí deseo irme introduciendo poco a poco para que juntos podamos considerar cuáles son las cosas en las que nos estamos enfrentando en este preciso momento. Quisiera platicarles entonces, solo déjenme que ponga aquí un poco de tiempo, quisiera platicarles acerca el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es el cansancio. Fíjese usted qué tremendo, ¿ah? Tenemos que platicar muchísimo acerca del cansancio, tenemos que desglosarlo, tenemos que desgranarlo para poderlo entender. Estamos hablando desde luego desde el punto de vista espiritual. El Señor en algún momento de su ministerio ofreció ayuda para los que estaban cansados. El Señor tiene misericordia de los que están cansados. El Señor quiere ministrar un espíritu de fortaleza. Y digamos a estas alturas del año, que ya vamos finalizando prácticamente el octavo mes del año, y ya solamente nos quedan 4 para finalizar el año 2020, puede ser que muchos hermanos, o algunos, espero que sean pocos, pero el Señor, como le repito, me puso esto en mi corazón para que lo podamos conversar, se hayan cansado de algunas cosas. Y como no hemos tenido la oportunidad de tener aquella comunión presencial que siempre tenemos, no solamente en la iglesia, sino que con algunas limitaciones hasta para podernos ver en familia, ¿verdad usted? En ocasiones importantes, en onomástico, celebración del nacimiento de un bebé, incluso algunos que han tenido que enterrar a un ser amado, ni siquiera se les ha podido acompañar presencialmente. Entonces todas esas cosas pueden causar hasta cierto punto cierta desazón, cierto desasosiego. Y el Señor quiere fortalecer a su pueblo. El Señor quiere fortalecerte a ti. Por eso te quiero hablar en esta oportunidad a este respecto. Pero repito, tenemos que ver la perspectiva acerca del cansancio y del reposo. La tenemos que ver desde el punto de vista de la Biblia y ordenarla, que el Señor ordene nuestros pensamientos, ¿verdad? Para poderla asimilar adecuadamente y ministrarla, entenderla. Miren, obviamente la antítesis del reposo es el cansancio. La gente que está cansada no puede reposar, aunque no esté haciendo nada. Una persona que está profundamente cansada y deja de activar, no necesariamente empieza a descansar. Entonces, ese cansancio puede ser mortal. Y del Señor a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínese usted que el Señor trabaja, y la Biblia dice que Él no se cansa, ¿verdad? Él no se cansa. Pero también la Biblia dice que hay algunas cosas que le cansan. Eso tendríamos que explicarlo, porque por eso le digo que tenemos que analizar y desgranar toda la temática. Pero uno de los principios, no leyes, principios que el Señor dejó fue el reposo.
Eso lo hemos platicado en unos domingos anteriores, cómo entrar en el reposo de Dios, que es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y que los fariseos, los religiosos no lo asimilaron adecuadamente, lo quisieron literalizar. Y entonces criticaban al Señor porque sus discípulos recogían algunas espigas el día de reposo, criticaban al Señor porque había sanado a una mujer encorvada el día de reposo, criticaban al Señor porque había sanado a un hombre de la mano seca en el día de reposo, criticaban al Señor porque había sanado a un hidrópico en el día de reposo, etcétera. Entonces ellos insistían en que no se hiciera nada en el día de reposo. Yo me recuerdo que estuvimos conversando quizás hace un mes acerca de esto, más o menos, o no sé si tanto, ¿verdad? Pero estuvimos hablando de reposo. El reposo es una cuestión que Dios nos da y que lo pone como principio. Y se lo voy a mostrar en un momentito, pero como aquí me acompaña mi amada esposa, entonces le voy a dar el tiempo porque ella también quiere conversar con nosotros. No, solo aportar que dice que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Fíjate qué tremendo. Siendo Dios, descansó el séptimo. Fíjate qué tremendo. Él dice eso precisamente, lo estableció como un principio. Si el Señor, que nos hizo a su imagen y semejanza, reposó de sus obras el día número 7, entonces es una invitación para que nosotros también lo hagamos. Pero lo que me llama la atención de ese texto, de esa mención que tú haces, es que no era una ley, era un principio. Las leyes se establecen y se fundamentan sobre principios. Digamos, un principio es el principio de equidad, principio de justicia. Sobre ese principio de equidad, de igualdad y de justicia se hacen leyes. Las leyes pueden cambiar, pero el principio no puede cambiar. Entonces, el reposo es un principio, no es una ley. Algunos religiosos, por eso le estaba diciendo, algunos religiosos, como en aquel caso los fariseos, lo habían hecho una ley. Y por eso eran tan invasivos y agresivos, hostiles contra aquellos que no celebraban o que no guardaban el sábado. Hoy también hay algún tipo de religiosos que, al no entender que esto no es una ley, sino que es un principio, lo quieren imponer. Pero en Hebreos dice el Señor que Él ha dejado un mejor reposo, un día mejor, un día de reposo, y que muchos no han podido entrar en él. Y que eso es una especie de un acto de desobediencia. Entonces, la antítesis del reposo es el cansancio. Entonces yo quiero platicarle y para poner en orden nuestros pensamientos, pues hice ahí un medio esquema y pedí ahí algunas ayudas para que desgranemos esto y lo podamos platicar. Acompáñeme aquí a la pizarra. Aquí en la pizarra usted puede ver por lo menos 5 cosas. Lo primero, ¿qué causa cansancio? Esto lo tenemos acá. ¿Qué causa cansancio? Otra de las cosas que quizá es la que primero vamos a analizar es cuáles son los peligros del cansancio. Primero, ¿qué causa cansancio? Lo vamos a ver inmediatamente después, los peligros. Cuando alguien está cansado, tiene varios peligros, pero después deberíamos de averiguar qué es lo que causó el cansancio, porque al averiguar esto, podemos anular nuestro cansancio. Pero hay otra cuestión, que hay un remedio. Aquí sería una medicina como preventiva y aquí sería una medicina curativa. O al revés, perdón. Aquí también podría ser una medicina curativa, preventiva y aquí curativa. ¿Qué causa el cansancio? ¿Qué remedio hay para el cansancio? Eso tendría que ser el tema número 3. Y luego, esta es otra cosa importante, ¿quiénes son los que se cansan? En la Biblia, ¿quiénes son los que al final de cuentas terminan cansándose?
Y lo último en donde deberíamos de culminar esto sería los incansables, los que nunca se cansan. ¿Y cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus métodos para no cansarse? Porque eso, sin lugar a dudas, nos deja ver que ellos están en una especie de reposo, que entraron en una especie de reposo. Entonces, cuando analizamos esto, según este pequeño esquemita que hicimos y que lo vamos a ir perfeccionando conforme vayamos conversando, eso espero, yo quisiera que abordáramos lo primero, los peligros del cansancio. Los peligros del cansancio. Y entonces veamos ahí Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Dice en la Biblia, el Señor, vamos a ver, desde el 16 le voy a leer. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. Ahora, mire cómo dice acá. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Fíjese que Dios no nos invita a que seamos vengativos, pero sí que aprendamos. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Y por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra del Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. ¡Ala! ¡Qué tremendo! Si uno lo mira solo así, dice, ¡ala! Pero es que Dios tan drástico aquí. Pero tenemos que entender esto de una manera espiritual. Aquí lo que el Señor está diciendo es, mira, hubo un enemigo que se te enfrentó a ti para destruirte. Se llama Amalec. Y tú tienes que destruir ese enemigo. Porque si no, estoy parafraseando, porque si no lo destruyes, te va a volver a atacar. Y ese enemigo te va a atacar cuando estés cansado. De tal manera que cuando uno empieza a sentir cansancio, quiero decir, no un cansancio físico, aunque el cansancio espiritual puede afectar el alma y esto a su vez puede afectar incluso el cuerpo. Y una persona sentirse agotada sin razón. Pues claro está que si has trabajado todo el día y tu trabajo es físico y tuviste que abrir una gran zanja y tuviste que acarrear cosas, pues tus músculos y todo se van cansando, aunque con el tiempo se van acostumbrando, pero eso causa cansancio sin lugar a dudas. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es, tienes que eliminar a Amalec. Tienes que eliminar a Amalec. Wow. ¿Y qué significa esto? Porque este es entonces el peligro. Aquí tenemos que ver el peligro del cansancio. Hermano, cuando tú sientas que estás cansado de algo, tienes que buscar la forma, y por eso lo vamos a ver en los otros cuadros, digamos, cuál es el remedio del cansancio, cómo hacer para no cansarse, ¿verdad? Pero cuando tú estés sintiendo ese cansancio, tienes que tener cuidado con Amalec. ¿Quién es Amalec? El nombre Amalec significa habitantes del valle. Híjole, entonces hay un montón de gente, hay un montón de valles en la Biblia. Está el valle de sombra de muerte, está el valle de la decisión, hay diferentes tipos de valles que vienen a ser representativos de pruebas. Y entonces cuando una persona, por favor hermano, por favor, cuando una persona está cansada, y quiero repetir, no estoy hablando de cansancio físico, sino que en su alma está cansada y se le acerca una amalecita, es para destruirlo. ¿Quién es el amalecita? El que habita en los valles. Se acerca para desanimar a la gente.
Ala, sí, se lo voy a poner de otra manera, pues con ejemplo, ala, sí, hermano, esto está serio, ¿verdad? Esta situación ya, no, ya no se puede, ya no se puede. Ni sabe qué pasó. ¿Y qué pasó? Fíjese que fulano de tal, ala, qué terrible, ay, fíjese que a mí me pasó tal. Ay, usted no sabe, ¿se recuerda de aquel hermanito que llegaba a la iglesia? Oh, ese hermano le cayó juicio del cielo y también se fue, en la pandemia se fue, fíjese hermano, qué tremendo, y me engano y perencejo, desanimando a la gente. Ese es Amalek. Por favor, no le vaya a hacer nada a esa persona porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero Amalek empieza a esperar que la gente esté cansada. Y dentro de los cansados, escoge a los que van hasta atrás. Por eso le quiero leer nuevamente este versículo. Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino? ¿Cómo te salió al encuentro en el camino? Y atacó entre los tuyos. Fíjese que no atacó a los que andaban bien. No es ningún tonto, ¿ah? Atacó a los agotados en tu retaguardia. Cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no tuvo temor a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso, o sea, Dios te va a dar descanso, en cambio el enemigo te va a atacar en el medio del cansancio. De todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria del que te atacó en medio del cansancio. No lo olvides. Entonces, aquí quiero recordar otro versículo que viene, porque quiero ir viendo qué es lo que causa el cansancio, y cuáles son los peligros del cansancio y el remedio para el cansancio. Lo quiero ir viendo simultáneamente, porque si no, solo tendría que ver qué es el peligro del cansancio y usted cansado y yo diciéndole todos los peligros que se está enfrentando. Entonces le quiero ir diciendo poco a poco algunas de las cosas que deberíamos de hacer. Dice la Biblia que vamos, déjeme decirlo en mi lenguaje coloquial, que el que afloja en el día de la prueba, sus fuerzas serán reducidas. O sea, cuando hay una prueba, las cosas se ponen cardíacas y la gente se cansa. Entonces, cuando alguien está cansado, es cuando debe sacar fuerzas de flaqueza. En el nombre del Señor. Pues es que eso lo dice la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo. Dice que el que se debilita en el día de la prueba, sus fuerzas serán reducidas. Entonces, cuando estás viviendo un momento de prueba, en donde ya no aguantas, pues tiene que brotar desde tus entrañas un grito de angustia, si tú quieres. Pero el Salmo 107 nos narra que cuando la gente estaba cansada, clamaron. Se lo voy a leer. Y estos tipos eran rebeldes. Se lo voy a leer. Esto es del Salmo 107. Así rápidamente, vamos a ver qué dice por acá. Entonces, si alguien está pasando una prueba, de una vez le digo que tiene que sacar fuerza de flaqueza. Vamos a ver, dad gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos, le voy a leer el verso 4. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor. En su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de sus aflicciones y los guió por un camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Y mire el verso 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Pero entonces vino una prueba sobre ellos. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia
clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Mire el verso 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma llegó a tal extremo, hermano, que de aborrecer todo alimento y se acercaron a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Entonces, mire el verso 23. Aquí hay por lo menos 4 tipos de personas que estaban en las últimas. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor, sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso, es decir, una tormenta. Dice que subían hasta los cielos y descendían a las profundidades. Mire qué clase de tormenta. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. ¡Aleluya! Yo me recuerdo que había, los himnos de antes eran muy lindos, los de ahora también, pues, pero me recuerdo de un himno que decía: cuando en pruebas se encuentra mi alma y su luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que dice. Y entonces ahí es el alma, en ese momento es la que está gritando: papá, auxíliame, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, decían aquellos leprosos, ten misericordia de mí. Entonces, cuando sientes que las fuerzas se acabaron, ese momento es el que debes de clamar y tener la confianza. Por eso te leí el Salmo 107. Tener la confianza que se ayudó a los rebeldes, que se ayudó a los que se sentían expertos, que se ayudó a los que no querían, desoyeron las palabras del Señor. ¿Cómo no te va a ayudar a ti si eres su hijo? ¿Cómo no te va a ayudar a ti si eres su amado? ¿Cómo no te va a ayudar si te ayudó cuando eras su enemigo? No te destruyó. Ahora que eres su hijo porque lo aceptaste, y la Biblia dice que el que lo recibe le ha dado la potestad, la capacidad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere destruir. Mire, yo sé que esto no es una cuestión de repetición, pero eso lo tienes que tener bien claro. A mí me gustaría mucho que en donde estés, ahí en tu casa, tú repitas conmigo: Dios no me quiere destruir. Sus planes no son para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Yo voy a salir. Yo no moriré. Yo sé que viviré y contaré las obras de Jehová. Tiene que salir de en medio del cansancio. Mire, y es ahí donde se mira la mano de Dios. ¿Por qué? Porque de las tinieblas Dios sacó la luz. De la muerte Dios sacó la resurrección. Entonces, de la debilidad Dios saca la fortaleza. Ese es un tiempo, hermano amado, que no debes dejarte abrazar por el cansancio. Tienes que levantarte, tienes que destruir a Amalek a filo de espada. Por eso es que Dios se enojó tanto con Saúl. Porque usted a veces dice, o platicamos, ¿verdad? Diciendo, pero ¿por qué Dios castigó tan duro a Saúl y no castigó tanto a David? Si David lo que hizo fue tremendo. Pero lo que hizo Saúl fue que dejó con vida a los amalecitas. Él destruyó la población de los amalecitas, pero dejó vivo a su rey. Dejó vivo a su rey y se trajo ganado, se trajo cosas de Amalek. Y cuando Samuel le llegó a reclamar, ¿qué son esos balidos que oigo? El pueblo fue el pueblo. ¿Y pues, para qué lo levantaron a él, pues? Él tenía que haber dicho: eso lo dejan ahí, ese es Amalek, ese es el que Dios dio mandamiento, que no teníamos que transar con Amalek, porque ese Amalek es el que nos ataca cuando estamos cansados. Una de las cosas que veo aquí en este cuadro que tenemos es Mateo 11:28.
que lo vamos a ver en algún momento, que está aquí con color lila, en donde Mateo 11:28 dice que el Señor Jesucristo se paró prácticamente, así me gusta verlo a mí, y gritó, preguntando. Yo creo que las versiones lo pueden decir de otras maneras, pero yo lo estoy parafraseando. ¿Hay algún cansado aquí? Venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Entonces, ¿hay algún cansado de estos 7 meses que llevamos en el año, que nos recibió el 2020 con una, pero a sartenazos, que desde el principio, desde enero, se incendió Australia? Y que de ahí en adelante no cesó la prueba sobre toda la humanidad. Y hablando de incendios, todavía hay incendios en California ahorita que no se pueden apagar. Y el problema con la vacuna, con el COVID, con toda la economía. ¿Cuánta gente estará cansada en este momento? Y se levanta el Señor nuevamente como hace 2000 años diciendo, ¿algún cansado? Si hay algún cansado, que venga, yo lo voy a hacer descansar. Ay, hermano, por favor, pero para eso se requiere que también exista por lo menos 25 centavos de humildad, ¿eh? Para decir, Señor, yo ya no aguanto, yo estoy cansado, ya no puedo con mis propias fuerzas. Esta carga es demasiado pesada para mí. Ayúdame, por favor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tremendo, hermano. Extraordinario. Bueno, entonces, Amalek, Dios mío, si sigo así, ¿cuándo va a terminar este tema? Porque son como, saber cuántos versículos que tenemos que ir explicando. Entonces, ahorita lo que yo quiero subrayar es los peligros del cansancio. Los peligros del cansancio. Si estás cansado, tienes que asimilar que estás viviendo en un peligro y que tienes que buscar rápido ayuda, rápido. Bueno. Miremos la segunda, está en Jueces, en el capítulo 4, me parece, versículo 21. Sí, en la pantalla esta, en la pizarra esta, pusimos los peligros del cansancio. Y acá está Jueces, capítulo 4, versículo 21. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Este es un pasaje ampliamente conocido. Yo no sé si se mira bien ahí en su pantalla, pero yo sí lo logro ver. Si no, de todas maneras, aquí se lo voy a poner en la Biblia. En un momentito vamos a ver Jueces, capítulo 4. Aunque aquí está hablando de un personaje que no era del pueblo de Dios, yo lo que quiero subrayar es que él, debido a su cansancio, no se dio cuenta de lo que le había acontecido. Leámoslo. Este es Sísara, desde el 16. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, eran aliados, ¿verdad? Sus jefes eran aliados, pero ella estaba a favor de Israel. Ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda. Ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio a beber y entonces lo cubrió.
Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Ok, dejémoslo ahí. Claro que esta historia preciosa de la derrota de un enemigo del pueblo del Señor. Por eso yo le decía que lo que yo quisiera subrayar acá es cómo fue que él murió. Él murió por el cansancio que tenía. Entonces, cuando uno está cansado, mire, es un poco difícil tomarlo a él como parámetro porque él era enemigo del pueblo de Dios. Pero lo que yo puedo ver es que él no discernió, él se confió. Cuando una persona está cansada puede anhelar tanto descansar un poquitito que no discierne el peligro en el que se está poniendo, que no discierne que esta persona le puede hacer daño. Él pidió de beber agua, le dieron a beber leche. Eso, el agua no le iba a requerir mayor esfuerzo cuando él estuviera reponiendo sus fuerzas. Pero la leche sí, porque tenía que hacer digestión. Eso lo cansó más todavía. Y ella aprovechó para matarlo. Entonces, ¿estás cansado? No confíes en cualquiera. No le abras tu corazón a cualquiera. Para eso el Señor dijo, venid a mí. Venid a mí. No lo mandó ni a los fariseos, ni lo mandó a ninguna otra institución. No se trata que cuando estés cansado vayas a abrir tu corazón con uno que ni siquiera es hijo de Dios. Se trata de que vayas con una ciudad de refugio. Dios estableció 6 ciudades de refugio en Israel, en Canaán. 3 del lado del Jordán hacia adentro y 3 del lado del Jordán hacia el desierto, para que tuvieran fácil acceso. Cuando tú te sientas cansado, hermano, por favor, atiéndeme esto que te digo. Cuando te sientas cansado, no vayas con cualquier persona a contarle y abrir tu corazón de que estás cansado. Hermana, si tienes problemas en tu casa, estás cansada, agotada, te trata mal el cónyuge, hermana o hermano, mujer o varón, cualquiera de los dos, tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tu cónyuge y sientes que no te está comprendiendo, entonces busca ayuda de una persona de confianza, no una desconocida, porque lo que va a suceder es que si eres un varón y le vas a ir a contar eso a otro varón que no conoce a Dios, te van a aconsejar como Amnón fue aconsejado por aquel hombre que era su familiar y le aconsejó que violara a Tamar. Pero si es una mujer la que le vas a ir a contar, fíjese que no me está yendo bien con mi esposa, sí, hombre, es que ella, gracias que usted me trae mi cafecito, porque en mi casa, mire, ni siquiera agua me ofrecen, me tienen despreciado y todo. Te le estás poniendo así para que te metan un martillazo y te maten, como le pasó a este. Entonces, el cansado debe de saber a dónde ir a ministrarse. ¿Con quién te estás ministrando ahora? Si no estamos presenciales, ¿con quién te estás ministrando? ¿Cómo lo estás haciendo? Tienes que, hermano, por videoconferencia, por Zoom, por medio de las preguntas, por medio de teléfono, con personas que son ministros de Dios, de la iglesia. Si no, de veras, hermano, este es un momento bien complicado. No deberías de estarle contando
tus cosas a otros, ni andar averiguando lo que le está pasando a los demás, porque lo único que va a proveer es cansancio para tu alma. Refúgiate en el Señor. Cierra, si para eso nos metieron a las casas, cierra tus aposentos y las puertas detrás de ti. Métete con los tuyos, métete con el Señor, busca la Biblia. Hermano, estamos ministrándoles todos los días constantemente, miércoles, jueves, viernes, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los demás días, bueno, el domingo los agarramos 8 veces al día y los dejamos descansar solo sábado, martes, y martes también le predico, pero hasta en la noche. Y el lunes, pues, matrimonial. Pero hay una vastedad de oportunidades para que oigas la palabra de Dios. No te canses. Y si te cansas, ya sabes a dónde tienes que ir. Amén. Bueno, el tiempo nos va avanzando. No sé si quieres decir algo, porque me puse así como quien dice, tenés que aprender a reposar. Entonces, los peligros del cansancio sería, en primer lugar, Amalek. Segundo lugar, la muerte. Estos son gente aprovechada, son potestades aprovechadas. Tercer lugar, ahí puede ver usted que pusimos Usai Arquita. Leámoslo y platicamos así a grandes rasgos, ¿verdad? Esto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17. Desde el 1 vamos a leer para tener un contexto. Dice que Ahitofel, perdón, aquí no es Usai Arquita, el peligro es Ahitofel. Pero eso está bien fácil, porque simple y sencillamente yo me lo echo aquí, ¿eh? Va, ahí está. Y entonces en su lugar vamos a poner a Ahitofel. Ahitofel. Ok, Ahitofel. Entonces leamos segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres. Y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Fíjese, ¿cuándo lo iban a caer sobre él? Cuando estuviera fatigado, cuando estuviera cansado. ¿Cuándo te quiere agarrar el traidor? ¿Cuándo te quiere agarrar Absalón? ¿Cuándo te quieren agarrar las potestades que lo auxilian a ese traidor? Cuando estés cansado. Pero sigamos leyendo. Ahitofel dijo a Absalón: te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres. Y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a ti todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien buscas. Después todo el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál era el plan de este consejero? Que en el cansancio lo iba a atacar para causarle miedo, para causarle terror, no solo a él, sino a todo el pueblo que le rodeaba. Y parece que ese era el plan correcto para poder derrotar a David. Pero como ahí estaba Usai Arquita, entonces como consejero, Absalón lo mandó a llamar también a Usai. Y Usai lo que hizo fue salvar a David. Porque lo que le dijo fue: no, en esta oportunidad, yo sé que Ahitofel es un hombre muy sabio, y qué linda la sabiduría que el Señor le ha dado, pero en esta oportunidad el consejo no es sabio. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu padre es un hombre guerrero desde su juventud, es un giborim, y todos los que están con él son giborim. Todos. Entonces, lo que va a pasar
es que cuando los ataquen, estos van a contraatacar, porque en ellos les va la vida. Y entonces, si cae uno que caiga de tu lado, se va a correr la voz de que ellos ganaron. Entonces va a huir tu ejército. Pero dice que Dios había planificado eso para ayudar a David. Entonces, aquí podríamos ver que uno de los remedios para el cansado es tener un amigo consejero que se rife el físico por uno, ¿verdad? Y logre hacer una intercesión, ¿verdad? Para darle un respiro a uno, para recuperarse. Y el otro, lo que quería era causar terror. ¿Cuál es el peligro del cansancio? Que la gente tenga miedo. Ay, hermanos amados, hermanos amados. Aterricemos la idea. Aterricemos la idea. Yo solo quiero conversar aquí brevemente con usted. Mire pues, aterricemos la idea. ¿No está cansado de usar mascarilla? ¿No le duelen las orejas que se le hacen así más grandes, se le están poniendo a uno? Por cierto, que ahí hay una oportunidad de negocio que yo se la he dicho a muchos hermanos, pero no la han querido hacer. Y a mí, como el Señor no me mandó a hacer negocios, entonces no lo he hecho. Pero no se ha cansado de eso. Y que tiene que andar con la mascarilla de aquí para allá. No se ha cansado de que no puede reunirse ni en la iglesia, ni más de 10 personas, y que ni siquiera le pueda celebrar cumpleaños a una persona. ¿No se ha cansado de eso? Ese cansancio puede ser utilizado. Porque esto va a ser llevado a más. Esto va a ser llevado a más. Digamos, ahora se oye de que se va a imponer el tener que vacunarse por ley. Entonces mucha gente con el miedo, porque el cansancio le ocasionó miedo, abre las puertas para algo que no sabe si le va a funcionar. Ya en el pasado nos han hecho cosas semejantes. Yo no sé si usted sabía, pero hay compañías gigantescas, farmacéuticas, que en los países del primer mundo no les aprueban una medicina y entonces los mandan al país del tercer mundo para ver cuáles son los efectos secundarios que tiene. Hasta le podría decir nombres de medicinas, pero no lo voy a hacer porque ese no es mi papel en este momento. Pero en este caso, con el cansancio de todas estas cosas, bien podría la gente decir, pónganme lo que sea. ¿Qué dicen que es bueno? El cloro. Denme un vaso de cloro. Pero ¿cómo se va a tomar eso? Usted démelo. Con eso se muere el coronavirus. Y sí, se va a morir, pero usted también, envenenado. Pero entonces el cansancio puede producir miedo. Y el miedo puede hacer que la gente huya despavorida ante la batalla. Por eso, otra vez más, te quiero decir, si estás cansado, tienes que llegar delante del Señor y responder a lo que Él dijo. ¿Algún cansado por aquí? ¿Hay alguien que esté cansado? ¿Alguien que esté atribulado? ¿Alguien que necesite mi ayuda? Ven a mí, ven a mí. Yo te haré descansar. ¿Y cómo nos va a hacer descansar? También lo dice la Biblia. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cómo nos va a hacer descansar? Ocupándonos. ¿Cómo nos va a hacer descansar? Ocupándonos en Él y en las cosas de Él. Eso es algo hermoso. Bueno, me quedan unos cuantos minutos y no he terminado el primer cuadro, pero miremos segundo libro de Samuel. Vamos avanzando poco a poco, vamos poco a poco. Segundo libro de Samuel, ya estamos en el segundo libro de Samuel aquí, capítulo 21, versículo 16. Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Entonces, Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante. Vamos a ver, este tipo era
un habitante. Isbi-Benob quiere decir habitante de Nob, y Nob es en donde es un lugar del olvido prácticamente. Pero aquí dice que este era descendiente del gigante. Fíjate que no dice de los gigantes, sino que dice del gigante. Entonces era de Goliat. Ahí está identificando a Goliat. Entonces dice, este Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Vamos a ver, y ahí aparecen los otros 4, solo quería el verso anterior, que fue ¿cuándo se le apareció el gigante? Aquí lo dice, hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Es que ya no era un patojito, ¿eh? Es que al principio, cuando mató a Goliat, fíjense pues, fíjense, este gigante era hijo de Goliat. Cuando él se enfrentó a Goliat, pues era muchachito, David era muchachito, pero los hijos del gigante eran más muchachitos. Acá, tal vez eran chiricitos, ¿eh? Y entonces David mata al gigante y empieza a crecer David y empieza a envejecer. Pero los otros empiezan a crecer y se vuelven hombres fuertes. Y ahora quieren vengar a su tata. Y entonces cuando están en la batalla, este dice, ahorita mato a este y vengo a mi padre. Pero ¿en qué momento lo agarró? ¿En qué momento lo agarró? Cuando el otro estaba cansado. ¿Y por qué se había cansado? Esta es otra cosa que debemos de... Ya no era tiempo de salir a la batalla. Es que ¿sabes qué fue lo que le pasó a él? Que cuando todos los reyes salen a la guerra, David no salió a la guerra. En la primavera, dicen algunas versiones, él no salió a la guerra. Entonces cuando no salió a la guerra, fue que vio en el terrado a Betsabé y cometió el peor de sus desvaríos. Pecó. Entonces, eso dice que la espada nunca se apartó de su casa como consecuencia de eso. Entonces yo me imagino que David, después de haberse arrepentido, de haber escrito el Salmo 51 y todo lo que ya sabemos, yo imagino que haber dicho, nunca más me quedo en la casa, voy a salir a pelear todos los días. Y entonces salí a pelear todos los días. Eso es no saber. ¿Sabe por qué se puede cansar uno? Por no conocer cuál es el tiempo que a uno le toca, por hacer cosas que a uno ya no le tocan hacer. Sí, señor. Mire, pues yo me siento todavía, gracias a Dios, como para seguir predicando. Creo que si el Señor me concede su misericordia, lo puedo hacer. Pero yo tengo que medirme mis fuerzas. Yo, hace que cuando empecé a predicar, yo agarraba mi vehículo y viajaba hacia Puerto Barrios, hacia el Estor. Me iba hacia el Estor y me metía por la carretera esa que va para Mariscos. Dejaba mi carro ahí, me subía en el ferry, llegaba al Estor y de una vez llegaba a predicar. Llegaba a predicar y después todavía me quedaba ahí parloteando con los hermanos y después a dormir y al día siguiente a seguirle dando y después de regreso y yo manejando. Y ahora, si yo agarro mi carro y me voy a manejar, olvídese, tengo que descansar por lo menos un día. Entonces yo tengo que saber que hay cosas que yo ya no tengo que hacer. Esas son algunas cosas que la gente no comprende, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿y ustedes por qué no van a la montaña? Yo ya fui a la montaña.
¿Ustedes por qué no van a predicar así a las montañas en donde están las aldeas? Yo ya fui, a mí me tocó predicar en el tiempo de la guerra, de la guerrilla, me tocó predicar en Ixcán, en Playa Grande, en todos esos lugares, y me tocó caminar y me tocó hacer lo que me tocó aquí hacer, pero ahora ya estoy, no viejo, pero más o menos, entonces tengo que medir mis fuerzas para no cansarme, tengo que ahorrar fuerzas. Estaba patojo y ¿qué? Me echaba mi partido de fútbol con los muchachos o me iba a echarme mi sauna y en la noche estaba predicando como que sin nada. Ahora no, ahora esas fuerzas mejor las agarro para entrarle, orar y poder estar más o menos lúcido. David, con todo respeto, porque yo admiro mucho a David, no, por el temor que tenía, no reconoció que su edad ya no le permitía seguir haciendo eso. Ahora él tenía que sentarse y gobernar. Entonces, una de las cosas que le causan a las personas cansancio es no saber cuál es el tiempo que están viviendo. Tienes que saber cuál es el tiempo que estás viviendo. Si estás lleno de juventud, lleno de fuerza, lleno de vigor, pues sírvele al Señor con ese vigor en lo que Él te ponga. Pero si has ido avanzando, vas a tener que aprender a poner la frontera en de los tiempos y decir, esto ya no me corresponde hacerlo a mí. Aunque algunos critican, ¿usted por qué no lo hace? No, no me corresponde. ¿Y qué es lo que le correspondía a David? A él ya no le corresponde. Imagínense esas grandes espadonas. Yo no sé qué edad tenía David ahí, pero agarrarse con un gigante en esos momentos ya no era su función. Entonces tenemos que saber cuándo nos toca salir a la batalla. Yo tuve mi tiempo de estar en la línea, en la primera línea y Dios me dio mi tiempo para estar en otra forma como estratega, si usted quiere. Pero a mí me tocó también llevarme los toneles oxidados llenos de basura que le cortaban las manos a uno y que se tenía que poner la antitetánica a uno después de los retiros. Me tocó limpiar letrinas, no baños, letrinas en los retiros de 10,000 personas. Imagínense usted las letrinitas. Me tocó hacer eso. Si el Señor me dice que lo haga otra vez, pues amén, va, pero ya no lo voy a hacer igual, pues ya las fuerzas ya no son las mismas. Uno tiene que tener claro cuándo se termina una etapa de la vida de uno para poder entregar la estafeta. Imagínense qué pasaría en una carrera de esas de relevos, que va corriendo un pate y ya se terminó, ya tiene que entregar la estafeta, pero no, él quiere seguir y el otro que lo va siguiendo, dame la estafeta. No, es una locura, hombre. Entonces, ¿por qué se cansa la gente? ¿Por qué se cansa? Porque se ponen a hacer cosas que no les corresponde hacer. No te pongan a hacer cosas que no te corresponden. Estoy hablando en sentido espiritual. Bueno, el tiempo se nos ha agotado para este primer mensaje, pero yo quiero seguir con este esquema, porque quiero hablarte del remedio. Quiero hablarte de la vacuna, pero no del COVID, sino que contra el cansancio. Y quiero hablarte también del remedio, sí, curativo. Y tremendo, los incansables. Los incansables. Porque hay un grupo que no se cansa. Yo quiero ser de esos. Y ahí tengo todos los versículos, pero los tengo que explicar. Ok, hagamos una oración y damos paso a que el resto de los hermanos vengan y ministren. Y luego lo hago yo también. Oremos al Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te ruego que tú toques el corazón de aquellos que han estado sintiéndose cansados en este trajín, en esta prueba, en este valle de sombra de muerte, Señor. Aquellos que sus fuerzas se les han terminado y te han hablado muchas veces diciendo que ya no aguantan, porque la situación que les ha sobrevenido puede ser económica, puede ser de salud, puede ser de muchas situaciones que los han hecho cansarse. Pero tú, Señor,
desde los cielos has prometido que vas a proveer el descanso, el reposo para los que están cansados. Hoy venimos delante de ti, Señor, y aquellos que están atravesando por ese valle del cansancio, te suplicamos que tú soples sobre ellos, Señor. Que tú les infundas fuerza, que se cumpla lo que está escrito en Isaías 40. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús yo invoco tu palabra para que tú, Señor, le quites el cansancio a este pueblo que me has dado a pastorear, Señor. Y no solo el que me has dado a pastorear, al que esté al alcance de mi voz y que crea esta palabra, lo bendigo en el nombre de Jesús, para que él pueda reposar y recuperar fuerzas, ánimo, y pueda seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. También te pido por aquellos que están aceptando a Jesucristo en este momento, para que tú entres en sus corazones y los hagas nacer de nuevo. Te pido también, Señor, por aquellos que se han alejado y regresan al camino correcto. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, 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 Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga.